Entrevista. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana, señora, señor. Continuamos en esta edición número 470 de Informales. La tenemos a nuestra primera invitada de la jornada del día de hoy, en este caso una amiga de la casa, Natalia Sarapura. Nati, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, un gusto, Carlos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te trata la vida, no? Digamos, en este año convulsionado en materia política, pero también, ¿no? Creo que ha sido un comienzo de año difícil para todos, en lo económico, en lo social y demás. Y bueno, no, la verdad que uno lo siente y mucho, sobre todo a la hora de ponerse al día con algunas cuestiones, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo vos precisamente este inicio de año para los argentinos y sobre todo para los jujeños? Sí, la verdad es que ha sido un momento clave. Bueno, cada inicio de nuevo gobierno tiene la incertidumbre, pero también la expectativa de los pasos que se van a dar para, y más en este contexto, en un contexto yo creo que de las que tuvo el país, los más difíciles, digamos, con índices de pobreza altísimos, con la desigualdad, con una economía estancada. Y en ese sentido todos hemos visto el cambio de gobierno, hemos asumido que la gente, la sociedad ha expresado con el voto una vocación de cambio y teníamos altas expectativas de que ese cambio se dé primero gobernando la situación económica, dando un freno al proceso inflacionario y generando una reactivación que vaya generando posibilidad de movilización económica que dé inicio de un tiempo distinto. Segundo, con un gobierno que, si bien es cierto, ha tenido un acompañamiento electoral importante en el balotaje, tiene, digamos, en la Cámara una minoría, ¿no? Es decir, tiene que construir acuerdos con un inicio que no necesariamente responde a esas vocaciones, a esas expectativas que tenemos muchos de los argentinos y las argentinas, y además los que venimos o tenemos una vocación política. Creo que el presidente está como perdiendo la oportunidad de construir una unidad nacional que siente las bases de un proceso que gobierne la economía, pero que le dé posibilidades al interior profundo, que supere las grietas. Si hay algo que muchos argentinos y argentinas queremos y expresamos, es la superación de las grietas. Me parece que estas décadas donde se ha planteado el kirchnerismo, el antikirchnerismo, el kirchnerismo, el macrismo, ha dejado, digamos, una Argentina desolada. Y creo que también es una invitación a superación de las grietas. Sin embargo, este gobierno nacional nos viene a plantear de nuevo polarizaciones, además a los extremos más duros, que es Estado presente, Estado ausente, Estado chico, Estado y mercado, ¿no? Con un gobierno que tiene una vocación de que el mercado gobierne toda la vida de los argentinos, federalismo y centralismo, o sea, viene a reflotar viejas polarizaciones, y con un Congreso que sabe que tiene que ocupar ese rol trascendental de la defensa de la Constitución Nacional, de la representatividad del pueblo. Y hemos tenido un inicio con un trabajo que significa poner en debate, por un lado, la ley ómnibus, que hemos trabajado durante todo el verano, priorizando los temas que nos parece que son de la agenda para dar gobernabilidad, para acompañar estos primeros momentos del gobierno, separando esos temas que no solo no son de la emergencia económica ni de la situación, sino que son una invitación a un debate más profundo con actores, con especialistas, que no se ha dado en el tiempo del verano, pero también a garantizar el vínculo con el oficialismo para generar a partir de esa experiencia las acciones suficientes y necesarias para, desde el Congreso, también acompañar esta situación que tiene la Argentina, ¿no? Ahora, ¿no? Y te mantengo en este punto. Enero particularmente, quien te habla descansa, no trata de distraerse y abstraerse de todo,
¿no? Se olvida de que existe la política, por más que me encanta, se olvida de que hay que trabajar, pero no se olvida de pagar las cuentas, que hay que pagarle y otras cosas. Pero vos sabés que me atrapó muchísimo la cuestión política nacional, pero muchísimo, y todos los días lo seguía. Y a mí me llamó la atención algunas cosas que dicen, más que nada en redes sociales, y los influencers que hablan de política, que decía que lo que más le molestaba a la clase política tradicional y sobre todo a los partidos mayoritarios era que tanto tuvieron que trabajar diciembre, enero y febrero. Digamos, y yo me ponía a pensar, ¿no? Y déjame terminar el concepto. Digo, yo creo que no es así, por lo menos en la gente que conozco, que son los jujeños, algunos catamarqueños y otros demás, porque acá en Jujuy se ha dado en un montón de ocasiones que se ha sesionado en enero, se ha sesionado en febrero, se ha sancionado un 27, un 28, un 29 de diciembre, o sea que y lo digo en cuestiones de legisladores jujeños, por lo menos están acostumbrados a trabajar los 365 días del año en muchos casos, no en todos, aclaremos, no generalicemos en ese sentido. Pero si uno se pone a pensar, yo creo que siempre ha sido así, siempre ha sido así, la diferencia es que no se veía, o no se televisaba o no era transmitido. No sé si vos opinás lo mismo. En realidad, la actitud de los legisladores, y yo diría de todos los partidos, ha sido, digamos, asumir la situación que tocaba, que era generar los procesos, participar de las comisiones, aportar, observar, expresar las preocupaciones respecto de algunos aspectos, porque ustedes saben que la ley ómnibus tocaba desde derechos constitucionales, derecho al ambiente, derecho a la mujer, derecho a los niños, transformaba, digamos, la base electoral. Sin duda era una gran transformación. Yo he visto los legisladores con una gran actitud y un enorme compromiso, y no hemos tenido dificultades de falta de sesión por falta de quórum, falta de trabajo en comisiones por falta de presencia de los legisladores. Sí creo que el presidente crea un relato que va poniendo en foco y en debate algunos roles, por un lado del Estado, por otro lado del Congreso. Él tenía en ese contexto toda una dinámica de ataque permanente a los legisladores y al Congreso como institución. Entonces tenía centrada la visibilización, que es parte de esa estrategia, ¿no?, que tiene el presidente, de gobernar todos los días con un anuncio que nos ponga a debatir, pero no nos va diciendo muy claramente cuáles son las medidas que toma para gobernar, ¿no? Son anuncios para seguir el debate. No sé, ayer, por ejemplo, en el Día de la Mujer, anuncia el cambio de nombre del salón, y muchos estuvimos discutiendo un día sobre la importancia o no, sobre la pertinencia, sobre la provocación, y la verdad es que lo que tendríamos que haber estado discutiendo es que este gobierno redujo la institucionalidad para el abordaje de la situación de las mujeres, o sea, eliminó el ministerio, puso una subsecretaría. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles son los programas y las políticas para abordar los derechos de las mujeres, y en vez de estar interpelando al Estado y discutiendo la política pública, estuvimos discutiendo el nombre del salón. Ese es el estilo de este gobierno, ¿no? El estilo de este gobierno es provocar, generar debates, generar situaciones que nos permitan estar centrada la atención en algunos temas y no evaluando la gestión, que ya estamos a 3 meses de gestión, que sin duda no solo tiene que abordar, gobernar la cuestión económica, sino también los otros temas que tienen que ver con el bienestar de los argentinos, ¿no? Ahora no, Nati, y te llevo un poquito más en fondo en esto de la política de género. Y ayer en la otra radio donde trabajo hacía una editorial cuando empezábamos, hablando, ¿no?, precisamente del rol de la mujer en la sociedad y por qué de este 8 y de por qué quien te habla no felicita a la mujer, porque entiendo que no es un día de felicitación, sino más bien un día de reivindicación y de lucha, ¿no? Y lo planteaba en la radio y hablaba con algunas colegas y algunas compañeras de trabajo que me decían, ¿por qué no me felicitas por el Día de la Mujer? Y yo les decía, es que yo no creo que el Día de la Mujer sea un día de felicitación, sino más bien de acompañamiento, de visibilización de la problemática de la mujer y sobre todo del acompañamiento.
como género masculino, en este caso, de acompañar y apoyar la lucha desde el espacio que uno está, digamos, dentro del rol de la sociedad. Ahora, ¿no te parece un tema menor, que me lo acabas de decir, el cambiar el nombre a un salón, cuando también lo acabas de decir, no hay una política clara de género, no hay una política clara, a ver, particularmente pienso que había algunos ministerios que eran irrisorios que sigan existiendo, está bien, hacelo, como quien dice, desaparecer en un contexto orgánico, pero las políticas, ya sea secretaría, subsecretaría, dirección o coordinación o lo que sea, tengan unas políticas claras de qué es lo que se va a hacer. Claro. Que si bien podés cuestionar mucho el funcionamiento, los programas, pero habían algunos programas que particularmente a mí me encantaban y daban pie, creo yo, a la mejora y a la igualdad y a la equidad que se busca dentro del rol, ¿no? de todo esto. Absolutamente, es lo que yo te expresaba, que este estilo de gobierno que tiene el gobierno de Milei, que es, hacen anuncios, generan provocación, instalan un tema a debatir y no nos van diciendo cómo gobierna, y centramos el foco en los temas que nos proponen debatir. Es un gobierno de provocadores, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué responden esa provocación? ¿O no hay manera de no responder? Mira, muchos sectores en un momento, por ejemplo, cuando se daba el ataque a los legisladores, que se acusaba de coimeros, valijeros, muchos de nosotros hemos tenido actitudes judiciales respecto de esa situación y hemos presentado a la justicia para que la justicia investigue y lo cite al presidente y diga por qué expresa, y hemos dejado el debate público y hemos centrado el debate en los temas de la ley. Muchos de nosotros estamos todo el tiempo vinculándonos o intentamos vincularnos con los funcionarios para dimensionar el alcance de las políticas públicas. Tenemos funcionarios que responden, otros que no. Por ejemplo, cuando salió la eliminación, el cierre del INADI, yo me contacté con el ministro de Justicia, me reuní, abordamos la situación, el mandato institucional de combatir la discriminación. Él me expresó cuáles son sus estrategias para eso y estamos esperando la construcción de esa institucionalidad, de ese programa, de ese dispositivo. Yo creo que sí, que hay un sector de la clase política que está dejando de contribuir al relato y está empezando, digamos, a observar el debate y el quehacer de la gestión de gobierno. Creo que se va centrando, es como que vamos centrando. El gobierno también, después del retiro de la ley ómnibus, creo que está aprendiendo. El llamado ayer a los gobernadores a sentarse en una mesa de iguales, porque todos fueron elegidos por el voto, con responsabilidades distintas, y expresar cuáles son sus prioridades y que los gobernadores también puedan expresarle las prioridades de cada una de las provincias. Creo que es un aprendizaje. Estamos ante un gobierno que tenía cero experiencia de gobernar, de gestionar, de gerenciar una ejecutiva. Imagínense que no vienen ni de gobernar un municipio, o sea, cero experiencia, con una vocación, con el sentido de que los votos que recibió en el balotaje era un cheque en blanco. Creo que el ida y vuelta con la gente, el ida y vuelta de su proceso, ustedes saben que toma decisiones, retroceden, toman decisiones, retroceden, va haciendo que entiendan que la dinámica de la Argentina, de ser un país tan diverso, tan federal, es construir acuerdos y en síntesis buscar el consenso, que les cuesta mucho esta palabra, ¿no? Para ellos buscar el consenso es la construcción de una vieja política, y en realidad buscar el consenso y los acuerdos es una dinámica social comunitaria. En cualquier espacio público comunitario es construir acuerdos, ¿no? Así que yo creo que estamos ante un tiempo en donde el gobierno nacional va ¿primará la cordura? Porque, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Está bien, eso tienen un plan, lo ponemos entre comillas el plan, porque todavía particularmente estoy tratando de encontrarlo, claro, y no lo encuentro, pero... Todos nos preguntan, ¿cuál es el plan de estabilización? Claro, a ver, no hablemos de supuesto que hubiese pasado, pero hasta donde yo entendía,
y las veces que he charlado con el equipo de campaña de Gerardo Morales, él tenía un plan de cómo ir achicando el Estado, pero hacerlo de manera progresiva y no voraz como está ahora. Pero, a ver, Milei en su campaña había dicho, se acaban los subsidios, se acaba esto, se acaba... que lo está haciendo, digamos, sí. Pero la manera, a ver, ayer hacíamos números y nos fuimos un segundo al supermercado, hemos gastado más de 60.000 pesos y sí. No compraste nada y te falta un montón, digamos, y zafás la semana. Es que el equilibrio fiscal yo creo que lo acordamos todos, es la dinámica hasta en el gobierno de una familia, digamos, no gastar lo que no se tiene. Y todos vamos a acompañar la decisión del equilibrio fiscal. En lo que no estamos de acuerdo es en qué se hace el ajuste. O sea, Milei nos propuso en la ley ómnibus que el ajuste se hace con la fórmula previsional. Nosotros no estamos de acuerdo con que el ajuste lo paguen los jubilados. Milei lo propuso en la ley ómnibus que se genere mayores impuestos en las economías regionales, cuando él dijo que no va a generar mayores impuestos. Ahí hay una contradicción y además los sectores más débiles de la economía, que son las economías regionales. Milei cree que se ajusta en todas las áreas que son de garantía de derechos, ¿no? Él tiene una vocación del Estado, chiquito, ausente, y pone en cuestionamiento todo el funcionamiento del Estado, que todos estamos dispuestos a discutir la eficiencia, claro, la modernización del Estado, pero creemos que es un debate que se debe dar en un contexto, como vos decís, no con la voracidad que se tiene. Y también vamos a ser sinceros, digamos, creemos que Milei tiene un discurso anticasta que no es condiciente con sus acciones. O sea, por un lado está rodeado de hombres y mujeres que vienen de la vieja política, del peronismo, inclusive está rodeado de... ha iniciado su proceso con la casta sindical, después ha ido marcando diferencias, pero se rodea. Y creo que eso la sociedad lo ve y va mirando qué de lo del presidente está de acuerdo y qué no está. Esta situación del proceso inflacionario tan duro es una de las situaciones que más golpea a la gente y que además se está acrecentando con los despidos laborales, ¿no? Que cada vez a nosotros nos pasa, no sé, donde uno recorra y visite, hay personas que han sido despedidas, ¿no? Y sin duda eso va marcando una situación una situación social preocupante, ¿no? Ahora te hago una consulta y en esta voracidad del Ejecutivo y demás, ¿el resto de los funcionarios son iguales? ¿O el resto de los funcionarios es más conciliador, te escucha, o de última te tiene en cuenta siquiera lo que uno pregunta o lo que uno propone, o todo el Ejecutivo es así? Ha visto que en eso nosotros pensamos que el presidente tendría que tener yo se lo decía en algunas entrevistas, le decía, el presidente tiene que dejar el personaje y convertirse en el estadista que debe ser. El presidente instala un modelo, ¿no? Hay un tiempo donde el modelo Milei tiene un grado de aceptación. Creo que el nivel de agresión que ha tenido con sectores de la sociedad, con artistas, el nivel de utilización de los temas, de distorsión, lo ha ido dejando en algunos temas mal parados, ¿no? Y más en su rol de autoridad, ¿no? Y en ese sentido él ha ido como, usted ha visto esta semana, ha estado más tranquilo con el Twitter, digamos, en el sentido de que hasta ahí nomás. Ha hecho algunas cuestiones, pero imagínense que un día nos levantamos y tenía la imagen de alguien que estaba con un arma y los supuestos, el supuesto rojo eran legisladores. O sea, el nivel de violencia, el discurso del odio, ha frenado un poco esta semana, ha estado con posiciones políticas, con cuestionamiento, pero el nivel de discurso de odio realmente era altísimo. Y creo que la sociedad ha observado y de alguna manera él, si hay algo que maneja, ida y vuelta con la gente que tiene, porque hay mucha gente que sin tener una vocación partidaria, cansada del kirchnerismo, lo ha acompañado. Y lo ha acompañado para que saque la Argentina adelante, para que solucione
cuestión económica y no está de acuerdo con todo lo demás. Y se lo está cuestionando y se lo está diciendo. Se habla del arrepentido de Milei y se han creado páginas para que las personas expresen su arrepentimiento. Y creo que eso le tiene que llegar al presidente para tener una actitud más condicente con su rol, que es el presidente de los argentinos, que tiene que gobernar para todos, que tiene que tener un ejercicio de la autoridad que respete las instituciones, que respete al que no piense igual, que gerencie, digamos, la construcción de una unidad nacional desde la posibilidad de contener a todos, ¿no? Te traigo un poquito más acá y charlamos, ¿no?, un poquito de la cuestión de la provincia, porque si bien hay una apertura, no sé si el término es apertura, pero este llamado al Pacto de Mayo y demás, ¿no? Charlaba con algunos funcionarios y algunos legisladores provinciales, tanto del oficialismo local como de la oposición, y me decía, la semana pasada, Santiago acá en el estudio me decía, y la provincia llegó a un nivel de estabilidad con lo que había, digamos, aceptable. Estabilidad que se va a ir obviamente, claro, con la inflación, por la borda, dijo otra palabra, pero te lo pongo así, ¿no? Pero Jujuy no va a sufrir lo que van a sufrir otras provincias que no estaban tan ordenadas como Jujuy. Claro. Que si bien nosotros tenemos ingresos en dólares que se destinan a otras cuestiones como la educación, construcción y demás, eso no se va a parar, me contaban. Eso no se va a parar, se va a seguir haciendo porque está destinado para eso y lo vamos a hacer, pero no va a ser tan cuesta arriba. Va a ser difícil, pero no tan cuesta arriba. ¿Vos considerás que es eso, digamos, la estabilidad que se logró hace un par de años atrás y que va a ayudar, digamos, eso precisamente a no sentir tan fuerte, digamos, la crisis en la provincia? Yo creo que hoy nosotros estamos de alguna manera siendo conscientes del proceso y de la importancia que tuvo, la visión que tuvo nuestro gobernador Gerardo Morales de encontrar el equilibrio fiscal y acabar con el déficit y generar una provincia que tenga posibilidad de crecimiento económico con iniciativas como Cauchari, digamos. En ese momento pareciera que no tenía la importancia, pero hoy, con provincias que solo llegan a pagar sueldo y no llegan a pagar sueldo con los recursos que coparticipa la nación, están teniendo dificultades para pagar los sueldos. Ya tenemos provincias que tienen esas dificultades. Nosotros venimos de una baja de coparticipación por ganancia, ahora tenemos la nación que ha quitado dos subsidios que son claves y que uno es el del Fondo Educativo Docente y el subsidio del transporte. Eso marca una carga sobre la economía de las provincias que sin duda es parte del debate entre el gobierno, el Ejecutivo Nacional, el Congreso y los gobernadores. Es parte de la agenda. Lo primero que queremos hacer es que la nación equilibre, digamos, esa desventaja o esa pérdida que hemos tenido de fondos coparticipables las provincias. Lo segundo es un pacto fiscal, el llamado pacto fiscal, que dé posibilidades. Se está hablando de un proyecto de ley de blanqueamiento, digamos, que se está pidiendo que sea coparticipable con las provincias, que nos marca una agenda de vínculo. Nosotros que somos diputados de provincias donde tenemos la responsabilidad de gobernar, nosotros lo que le decimos es estamos de acuerdo en acompañar aquellas decisiones que le den gobernabilidad, pero nosotros también necesitamos gobernabilidad en las provincias. Y eso significa, digamos, equilibrar esta pérdida que ya está teniendo las provincias. Y también estamos generando la observancia del retiro del Estado Nacional en algunos temas. Acaban de anunciar el retiro en los centros de referencia de la política social, en las áreas de derechos humanos. Hay como un retiro. Y la verdad es que en una Argentina que es federal, lo que nosotros vamos a sostener es la posibilidad de construcción de una gestión de gobierno que tenga la mirada en el federalismo. Creo que Jujuy había logrado su equilibrio fiscal, que está amenazada todo el tiempo con el proceso inflacionario, porque claramente esto es
una dinámica, el salario tiene un retroceso como nunca hemos visto. Claramente los sectores, los trabajadores van a demandar el aumento del salario y los gobiernos provinciales tienen que responder con lo que tengan sin tener un aumento de la coparticipación, cada vez generando menos ingresos, porque la gente entre priorizar pagar un impuesto o prioriza garantizar el día a día de la alimentación, digamos, lo básico. Y mínimamente son condiciones que se deben dar y que sin duda preocupa. Por eso nosotros creemos que Carlos, que viene de la experiencia de administrar, es el hombre de estos tiempos, ¿no? Es el hombre que va a gobernar con esa mirada de siempre del cuidado y la administración eficiente, ¿no? Creo que estamos en otras condiciones, pero que tenemos que cuidar esto, y parte de cuidar esto significa tener en claro el contexto del país. Nosotros esperamos que el gobierno nacional tome la decisión de avanzar en un pacto fiscal. Yo creo que el día de ayer ha habido avances, se les ha expresado a los gobernadores algunas prioridades respecto de la ley ómnibus, con esta dinámica que tendría el gobierno nacional de volver a presentar proyectos que vayan sobre los temas que ya había acuerdos, porque además a veces se observa el fracaso de la ley ómnibus. En realidad, lo que quedaba de la ley era una construcción, por un lado, colectiva, y por otro lado, con un enriquecimiento de todos los sectores, y la verdad es que eran herramientas para gobernar la situación. El retiro de la ley ómnibus creo que tiene que ver con un error, con una falta, inclusive les diría con una falta de conocimiento, pero hoy hay un compromiso de volver a presentar los temas, e iremos en el Congreso con esta vocación y responsabilidad de siempre. El radicalismo ha tomado una posición, nosotros en Jujuy tenemos esa vocación de acompañar aquellas decisiones que ayuden a la situación de crisis y a la gobernabilidad, pero también defender los intereses de la provincia, y lo hemos hecho así en la ley ómnibus. Nosotros hemos defendido la industria azucarera, hemos defendido la industria tabacalera, hemos defendido cuando se hablaba de las transformaciones de la relación de la provincia y la nación, hemos defendido esos temas, y creo que es la actitud que vamos a tener, ¿no? Siempre. Nati, ya son 9:50, sé que tenés una agenda bastante importante para lo que resta de la jornada, así que agradecidos por tu tiempo. Seguramente en lo que resta del año te vamos a tener visitando acá el estudio, hablando de la cuestión obviamente nacional y cómo afecta a lo local, y sobre todo también rindiéndole cuentas, ¿no?, a la ciudadanía jujeña, y comentándoles de los proyectos, ¿no?, que tenés previsto presentar o ya presentaste en lo que va a ser, ¿no?, este periodo 2024. Sí, la verdad es que nosotros estamos iniciando el discurso de... bueno, el presidente Milei dio apertura al año legislativo con su discurso. Claramente en esta semana se están creando las comisiones de trabajo y estamos empezando el año legislativo. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, el proyecto para recuperar el fondo educativo docente. El diputado Rizotti ha presentado un proyecto que hemos acompañado respecto del subsidio del transporte. Estamos trabajando en proyectos que tengan que ver con la inclusión laboral para personas con discapacidad y jóvenes, me parece que es el tema. Y estamos trabajando permanentemente, ahora estamos reuniéndonos con distintos sectores de la industria tabacalera para retomar la agenda de la ley ómnibus y ponerla en proyectos legislativos que nos dé la oportunidad de también avanzar con estos temas que son del interés de la economía jujeña, ¿no? Bien. Nati, muchísimas gracias por haber venido, y bueno, como te decía, seguramente en el transcurso del año te vamos a tener acá en el estudio. Gracias. Escuchábamos a Natalia Sarapura, diputada nacional, ¿no?, hablando un poquito de todo el contexto nacional y sobre todo de cómo repercute acá en la provincia de Jujuy.